La batalla del Camino Real se llama así debido a que el enfrentamiento se dio cerca de Bolivarán, en un sitio llamado Camino Real, donde el ejército de Femina y a quien estaba a favor de los españoles esperaba a los libertadores de Guayaquil para impedir el paso, pero gracias a Josefina Barba, quien avisó la posición de los enemigos prevenidos de un inminente percance, gracias a la actitud heroica y patriótica de esta joven, los jefes Urdaneta y Febres Cordero pusieron en práctica una audaz maniobra en aquel camino real. El 9 de octubre se dio la batalla en donde los valientes revolucionarios emboscaron al ejército de Fuminayá, logrando así su victoria. La batalla de Riobamba, el 21 de abril de 1822. Se libró la batalla de independencia de Riobamba, también conocida como la batalla de Tapi, que significó la independencia definitiva para la ciudad. El enfrentamiento entre las fuerzas independentistas dirigidas por el general venezolano Antonio José de Sucre y el mayor argentino Juan de la Valle, y las fuerzas realistas lideradas por el general Nicolás López. La victoria fue contundente, provocada por una decisión audaz que le dejó a los realistas diezmados. Esta batalla es muy importante porque si no hubiese logrado el triunfo, los patriotas del 21 de abril de 1822 no hubiese sido posible llegar al triunfo definitivo logrado el 24 de mayo de 1822 en la gloriosa batalla que veremos a continuación. La batalla de Pichincha fue un enfrentamiento bélico ocurrido el 24 de mayo de 1822. Esta se llevó a cabo en las laderas del volcán Pichincha y dio como resultado la victoria para el ejército patriota. Estuvo comandado por el general Antonio José de Sucre, por el mando de los criollos y por el militar español Melchor Aymerich. Comandado a los realistas españoles, el ejército de Sucre empezó a escalar silenciosamente el volcán Pichincha buscando la mejor ubicación para la batalla y sorprender al ejército español. Con su llegada la victoria consolidó la independencia de Quito y fue la entrada para que las otras regiones de Sudamérica se unieran al movimiento de liberación. La batalla de Ibarra, ocurrido el 17 de julio de 1823, entre tropas independentistas lideradas por Simón Bolívar y tropas realistas lideradas por Agustín Agualongo, quien esperaba a Bolívar por el este por el camino que conectaba con Otavalo y con Tipo, ya que desde la torre fácilmente podría divisar a las tropas y esto le daría tiempo necesario para emprender la ofensiva y garantizar su victoria, pero este no contaba con la astucia de Bolívar, que en San Pablo del Lago toma una decisión crucial, que es no seguir por el camino real, sino bordear el volcán Imbabura y sorprender a los realistas tomando la ciudad. El 27 de febrero de 1829, en las batallas formadas por los soldados de los ejércitos Durán colombianos, al mando del mariscal Antonio José de Sucre y del general Flores, empezaron a atacar desde la cordillera del Nudo, del Portete y el río Tarqui. Y a pesar de las superioridades del ejército peruano, integrado por 8.000 soldados del ejército gran colombiano, obtuvo la victoria el mariscal Sucre. Jamás abusó de las victorias obtenidas, quien además dispuso que se levantara en el campo de batalla de Tarqui una columna de jaspe, diciendo al ejército peruano de 8.000 soldados que dio la tierra de sus libertadores. Fue vencido por 4.000 bravos del colombiano. Al siguiente día el general Ammar envió un emisor para suscribir tratado de paz en la Casa de los Tratados, donde se acordó el Tratado de Girón, mismo que el Perú no dé deseos y mover del Golfo de Guayaquil, acto por el cual el libertador tuvo que desocupar las tropas invasoras después de la ocupación del Guayaquil por parte de las tropas peruanas. El presidente Francisco Robles renunció el cargo el 1 de mayo de 1859, asumiendo el control de la nación el general Gabriel García Moreno como jefe supremo. Por el otro lado, el general Guillermo Franco había asumido momentáneamente el gobierno de Guayas, Azuay y Loja, reconocido como presidente de este país de acuerdo al Tratado de Mapasingue, que puso fin a la guerra, pero ante esto fue acusado de traidor por parte de Moreno. Mientras tanto, el Ecuador estalló en guerra interna y como consecuencia de ella se dio
La batalla de Guayaquil, que ocurrió el 29 de septiembre de 1870 como consecuencia del enfrentamiento o petélica. Tras la victoria del general Moreno, la nación volvió a la paz, tratado de mapas y el que quedaría anulado por el Congreso Nacional del Ecuador en 1861 y por el Congreso del Perú en 1863. El barco de la guerra ecuatoriana, denominada AFIS Atahualpa, se hallaba custodiado nuestro mar territorial, fondeado frente al puerto de Bolívar. Su capitán Álvarez de Fragata Víctores pidió las órdenes para avanzar hasta Vuelta Coen, islas cercanas de la frontera ecuatoriana, por lo que inició su travesía, pero en forma sorpresiva fue atacada por 3.000 avionetas de guerra peruanas con valentía y mucha persicación. Otros marinos de la bis Atahualpa rechazaron el bombardeo aéreo con juegos de ametralladoras, fusiles y con 2 cañones antiaéreos que disponía el aviso. Los ecuatorianos no debemos desconocer jamás esta jornada heroica, con triunfo absoluto de nuestro inmortal aviso Atahualpa y de su valentía tripulación, que es el cubrió de gloria en su desigual combate aéreo-naval frente al puerto de Bolívar el 24 de julio de 1941. El combate de Jambelí fue un enfrentamiento ocurrido el 25 de julio de 1041 entre el cañonero ecuatoriano Abdón Calderón, tutor peruano Altamira ante Villa durante la guerra peruana-ecuatoriana. Tras 21 minutos de intercambio de disparos por parte de ambos lados, concluyó este enfrentamiento naval. La Marina peruana mantuvo el bloqueo de las costas ecuatorianas durante el resto de la guerra. El almirante Villar continuó con sus operaciones y Abdón Calderón exigió retornar a Guayaquil.